Tiendo una nueva mañana en cooperativa, distintos temas, distintas realidades. Ahora vamos a hablar de los campamentos en Chile. Actualmente existen 693 campamentos y más de 36.000 familias viven en ellos. Hay una nueva campaña de Techo Chile y vamos a conversar con la directora social de Techo Chile, Valentina Latorre. ¿Cómo te va, Valentina? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, la idea de Techo Chile es lograr la vivienda definitiva. De hecho, tienen algo así como una inmobiliaria sin fines de lucro. ¿Cómo les ha ido con eso? Sí, nosotros como Techo somos EGIS, lo que significa, en palabras simples, porque no es una palabra que escuchemos mucho, que como institución trabajamos en conjuntos habitacionales, organizando a las familias y al Estado en el proceso hacia la solución habitacional definitiva. Y desde ahí, desde el 2007, nosotros hemos entregado ya 83 proyectos de vivienda definitiva que se traducen en más de 6.900 familias que han recibido su solución. Cuando tú dices vivienda definitiva, ¿de qué tipo de vivienda estamos hablando? Hago el énfasis en vivienda definitiva porque muchas personas creen que el Techo para Chile hace media agua y el Techo para Chile solamente en emergencia construye viviendas de emergencia, pero en el trabajo que hacemos semana a semana junto a las familias de campamento trabajamos en la construcción de condominios que las personas muchísimas se pueden imaginar tal como su casa, una solución habitacional permanente donde las familias tienen el acceso a los servicios básicos como cualquier ciudadano merece. Ahora, ¿por qué no se logra erradicar los campamentos? Es una batalla que se viene dando hace muchos años. ¿No será que se soluciona el problema de algunas familias, de algunos campamentos, pero siempre están reingresando nuevas personas? Ya sea porque hay más extranjeros, por ejemplo, o personas en situación de pobreza, como se dice, que van haciendo de esto un tema permanente finalmente, el de los campamentos. Yo creo que el punto que tú tocas, Cecilia, es fundamental porque nos habla del fondo del problema. Hoy día vemos una política pública que tiene mucho que ver con cobertura, pero que no trabaja de manera integral la problemática. Entonces, las familias que ingresan año a año a campamentos son más que la cantidad de familias que salen de campamentos. Y desde ahí nosotros trabajamos con nuestra EGI y apostamos por un trabajo semana a semana con los campamentos, pero tiene que pensarse de manera integral y como también como ciudadanos apostamos por esto. Muchas veces nos pasa, y ahí es una responsabilidad de todos, que cuando las familias se van a vivir a un lugar nuevo, a su conjunto, las familias del sector no las quieren recibir, siendo familias igual que ellos. Y eso también habla de una perspectiva que como país tenemos que ir cambiando. ¿Cómo se manifiesta ese rechazo? Muchas veces nos topamos con tener que hacer procesos sociales muy, muy grandes, porque los vecinos rayan, por ejemplo, o hacen manifestaciones fuera de donde va a estar el conjunto habitacional nuevo, porque ellos no quieren a familias de campamentos ahí. ¿Pero puedes darnos un ejemplo así bien aterrizado? A ver, yo creo que nos pasó hace muchos años atrás en la toma de Peñarolén, por ejemplo. Ah, sí, pero ese es histórico, es emblemático. ¿Pero todavía se dan ese tipo de...? Sí, todavía se dan y lo vemos no solamente en la región metropolitana, lo vemos, y yo creo que en regiones pasa menos, pero también nos pasa, por ejemplo, y que tú lo mencionabas, con las familias en migración. Hoy día tenemos campamentos en Antofagasta, compuestos altamente por familias provenientes de Colombia, que están enriqueciendo nuestra cultura de una manera muy importante, y que las familias chilenas rechazan y piden que se vayan de ahí. Ahora, en la campaña anterior tú escribiste una columna bien comentada que decías reformas sí, pero para todos, que las reformas no llegan a los campamentos, te quejabas, o reflexionabas que la mayoría de trabajadores del campamento tienen trabajos precarios y sin condiciones laborales dignas, que el tema de la vivienda es mucho más profundo, esto de erradicar los campamentos, más profundo en el sentido que es un tema de la desigualdad, de la pobreza, y eso ¿cómo lo abordan ustedes? A ver, ahí mencionar dos cosas. La primera es que nosotros creemos que hoy día las reformas tienen que ver con lo estructural y efectivamente van a favorecer a los niños de los campamentos en la medida en la que van creciendo. Y eso sin duda es fundamental. Pero tenemos una generación en los campamentos que no va a poder acceder a esas reformas, ya no accedió en el pasado, por ejemplo, en educación, y también tenemos que preocuparnos de ellos, porque son familias que no van a tener una solución desde una reforma estructural. Y eso es muy importante de mencionar. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas, nosotros trabajamos, por ejemplo, entregando proyectos de vivienda definitiva que no solamente tienen que ver con cobertura,
porque hay muchas veces en que la política pública entrega una solución que no es de calidad, y los ejemplos Bajos de Mena en Puente Alto es un ejemplo clarísimo, familias que quieren salir de ahí y que tuvieron el sueño de la casa propia y se transformó en una pesadilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la EGIS? Por ejemplo, tenemos estándares de localización. Recordemos que es la EGIS. La EGIS es esta especie de inmobiliaria que se preocupa de entregar una solución definitiva sin fines de lucro. Trabajamos nosotros. Tenemos estándares de localización, por ejemplo. ¿A qué te Buscamos refieres con que eso? nuestros proyectos de vivienda definitiva estén bien ubicados y tengan acceso a servicios básicos. El Techo no va a apostar por un proyecto donde las familias no tengan acceso a un sistema de salud adecuado, a un sistema de educación, porque sabemos que entonces va a ser una mala solución. Pero también hay muchas familias que no quieren irse del barrio donde tienen su campamento, por ejemplo. Es que yo creo que el tema de las redes no es menor, y de hecho es otro de los estándares que tenemos nosotros en el trabajo que hacemos, que tiene que ver con la organización de la comunidad y con la asociatividad de esa comunidad a las redes. Entonces también apostamos por que la solución esté cerca de las redes que las familias tienen. Y ahí también tenemos una pregunta, que es ¿por qué no se terminan los campamentos? Bueno, porque hoy día el mercado es el que decide el precio del suelo. Entonces, encontrar un terreno al que efectivamente se puede acceder con los subsidios que hoy día tenemos para la vivienda definitiva es complejo, casi imposible. ¿Y cuál es la relación de Techo Chile con la autoridad, con el Ministerio de Vivienda? ¿Cómo trabajan en conjunto? ¿Tienen que pedir autorización? ¿Cómo hacen tal vez en un momento ustedes están asumiendo el rol que debería asumir el ministerio, el gobierno, el que sea, el de turno? A ver, nosotros trabajamos en conjunto con el Estado, así como lo hacemos con la sociedad civil y con la empresa, y tenemos también una relación bastante fluida y podemos comunicar nuestras molestias, comunicar las preocupaciones, comunicar las propuestas de política pública, pero sin duda una de las cosas a considerar es, por ejemplo, cómo vinculamos no solamente a la sociedad civil en la relación con el ministerio, sino a las mismas familias de las comunidades en la apuesta por soluciones. Yo creo que eso es algo que muchas veces queda olvidado en la política pública y que es muy importante. Y en esta campaña nosotros estamos no solamente buscando posicionar lo que el Techo hace, sino también involucrar a la ciudadanía, porque sabemos que hoy día, cuando una problemática es una problemática de todos, es cuando se encuentran soluciones efectivas. Ahora, ¿por qué crees tú que la ciudadanía en general, la que no es, a las cuales ustedes convocan que se hagan parte en esta campaña, es para que sean socios, ¿verdad? ¿Podrían sensibilizarse con esta realidad que viven tantas personas en los campamentos? ¿Está lo suficientemente mostrado, evidenciado, visibilizado? Yo creo que tendemos a pensar que esto a mí no me va a pasar. Y en la medida en la que creo que es algo distante a mí, es que se me hace más difícil poder hacerme cargo y poder pensar que es un problema. La educación es una cuestión en la que todos sentimos que nos puede impactar. Y yo me acuerdo que el 2011, cuando se hablaba de endeudamiento, para una familia en este país entender el problema del endeudamiento es súper fácil, porque lo vive la mayoría de la población a fin de mes. Y cuando hablamos de campamentos lo vemos como una realidad distante, pero las causas de ingreso a campamentos muchas veces tienen que ver con un hecho específico en una familia que gatilla que se tengan que ir a vivir un campamento. Sabemos que la línea de la pobreza en nuestro país es súper delgada y que hay una enfermedad en una familia hoy día considerada de clase media y probablemente que debajo de la línea de la pobreza si es que esa enfermedad afecta sin pensarlo. Cuando nos hacemos conscientes de que ingresar a un campamento puede ser más probable de lo que yo en verdad creo que es, probablemente nos sensibilizamos. Pero me parece que hoy día la vemos como distante. Y la verdad es que nosotros estamos preparando ahí un documento que vamos a lanzar en un tiempo más. El porcentaje de la población en el país que es propensa a entrar a campamentos es mucho más alta de lo que en verdad creemos. ¿Y cómo evalúan ustedes las políticas públicas respecto a la vivienda social? Yo creo que nos hemos quedado cortos. Tuvimos un discurso de 21 de mayo donde no se nombró a los campamentos, sí se habló de 25.000 nuevas soluciones, pero creemos que en la medida en la que esto no se aborde desde una perspectiva integral, sino solamente desde cobertura, es que siempre vamos a tener este problema y van a seguir entrando más familias a campamentos que las que salen de campamentos. Y es el problema que vemos con los allegados. Una familia que hoy día está llegando es una familia que se produce un quiebre en esa casa y probablemente tengan que salir de ahí. Y eso requiere que pensemos de manera integral la problemática.
Ahora, estamos conversando con la directora social de Techo Chile, Valentina Latorre, y te quería preguntar sobre si nos podrías describir cómo es la realidad hoy en día, la vida día a día en un campamento. A ver, ¿Cómo son esas viviendas? ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Cuándo hace frío? Bueno, en fin. hoy día yo creo que es importante definir primero qué es un campamento. Un campamento es una agrupación de 8 o más viviendas que no tienen la tenencia del terreno, es decir, no son dueños de esa tierra y que les falta uno o más de los 3 servicios básicos que son agua, luz y alcantarillado. Uh-huh. Por ejemplo, el 48% de las familias que viven en campamento en Chile no tiene acceso a luz. El 91% no tiene alcantarillado. 76% no tiene agua. Así? Entonces, ¿Eso qué significa? yo creo que lo más fácil cuando uno habla de esa cifra es que todos nos imaginemos qué pasa en la mañana cuando yo no me puedo duchar porque no tengo agua. ¿Qué pasa cuando yo voy al baño y no tengo una cadena que tirar porque no tengo una red que se lleve esos desechos? ¿Y qué pasa cuando yo tengo que mandar a mi hijo al colegio y tengo que enjuagarme y preocuparme de que el niño esté limpio para ir al colegio con un tarro en el que yo junte agua y tengo que esperar que pase el camión de aljibe a darme el agua y que eso puede variar, no es una cuestión fija. Ya. Y aún así, los niños de los campamentos van impecables al colegio. Pero son familias que todo lo que a mí me cuesta en la mañana, a ellos les cuesta el doble o el triple. Ahora, aquí en la región metropolitana, ¿dónde están ubicados estos campamentos? Los campamentos en la región metropolitana están repartidos en distintas comunas. Vemos que tenemos, en Los Espejos tenemos campamentos, tenemos, recién se radicó el campamento en Peñalolén, tenemos campamentos en Puente Alto, tenemos campamentos en el Cajón del Maipo. Y el tema de los voluntarios, que fue la campaña de marzo, ¿no es cierto? ¿Cómo les ha ido? ¿Y por qué jóvenes como tú, profesionales, están involucrados? ¿Quiénes son los voluntarios? Uno tiene la imagen del techo típica del joven que va a construir la media agua. Ese es como el símbolo mismo, pero me imagino que es mucho más que eso. Sí, justamente, y eso busca nuestra campaña Techo más que un techo. Hoy día los jóvenes voluntarios en Chile, que son más de 2.000, son jóvenes que van todas las semanas a los campamentos y a las villas de blogs, y desde el pensar en la comunidad, hacen un diagnóstico y trazan junto a la comunidad cuáles van a ser las principales acciones para que las familias dejen de vivir en campamentos y además puedan mejorar el entorno. Nosotros sabemos que la solución se demora. Y que eso implica que tengamos que trabajar primero en mejorar el entorno en el que viven las familias, hacer planes de educación con los niños, hacer planes de oficio con los adultos, porque la solución no solamente es la casa, sino que tiene que ver con todas las dimensiones de la pobreza que implica. Ahora, bueno, tú ya lo hablabas, no solamente es la región metropolitana, campamentos hay en todo el país. Respecto a la vivienda social, recordemos que hay un modelo de vivienda social que fue muy exitoso, ¿no es cierto?, del arquitecto Aravena, el gran premiado, pero ustedes, ¿con quién trabajan? ¿Cómo se diseñan esas viviendas que quieren que sean definitivas? Nosotros nos basamos, tenemos como base en el diseño que eso tienen que hacer junto a la familia, y esa es otra de las apuestas que tenemos. Nosotros sabemos que para una familia todos nosotros queremos escoger cómo es nuestra casa y queremos ver qué color tiene afuera y queremos, ojalá, poder decidir si es que es de madera, si es que es de ver la materialidad, que son decisiones que uno pensaría son menores, pero que impactan porque es mi casa. Claro, pero ustedes tienen que tener en cuenta, imagino, los recursos, porque cuentan efectivamente, y eso es lo que nosotros buscamos conciliar, lo que las familias sueñan con los recursos que se tienen hoy día, la familia y los profesionales del techo, de la EGIS del techo. Tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos constructores civiles, contratados, no solamente son jóvenes voluntarios, los que trabajan en la EGIS son profesionales, y ellos hacen el desarrollo de los proyectos junto a las familias de las comunidades y luego llevan toda la gestión con la constructora. Bueno, ahora la campaña entonces que se está realizando actualmente, Techo es más que un techo, entonces la idea es, esta campaña es hasta el viernes 10 de junio,
y lo que están buscando entonces son recursos. Sí, vamos a estar cerrando la campaña con nuestra colecta el 10, 11 y 12 de junio. Ahí van a ver a los jóvenes voluntarios en la calle como todos los años. Así que ese es un buen cierre para esta campaña. ¿Y actualmente qué es lo que necesitan? Socios. Necesitamos socios, necesitamos personas que se comprometan de manera permanente con las familias de campamento. Ahí en la página web techo.org/Chile está muy de fácil acceso para hacerse socio y esperamos que muchas personas puedan irse sumando. En caso de cuando hay emergencias, ¿todavía funciona la típica media agua de techo? Es una vivienda de emergencia que no es una media agua, es otra tipología de vivienda. Y ahí depende sobre todo de el proveedor que el Estado decida. El Estado es el que compra las viviendas. En la última emergencia ha sido así al menos. Es una vivienda más grande, de otra materialidad. ¿Las media agua pasaron a la historia? Sí, ya no se construyen media aguas en emergencia, entendiendo que es el Estado el que ha subido los estándares técnicos de la vivienda de emergencia. Bueno, ahí está entonces la realidad que también a veces que no se ve, invisibilizada de la gente que vive en campamentos. Así que gracias, Valentina Latorre, directora social de Techo Chile. Que les vaya súper bien. Gracias a ustedes. Sin firmar un documento, sin mediar un previo